¿Verdad? Practicando el práctico. Ya, perfecto. Si tienen alguna duda. Su video mismo contenido, no, ingeniero, del año pasado, 2021, dice. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa con los videos? No pasa nada, ingeniero. Recién me di cuenta que no son de ahora. Pero el contenido es el mismo. ¿Ya? El mismo contenido. Sí, doctor. Ya. Bueno, antes que se me olvide, jóvenes, me han informado que recién el próximo lunes podemos volver a las aulas. Esta semana todavía no están habilitadas, no están limpias, ¿ya? Así que todavía esta semana va a ser virtual y a partir del lunes, un día como hoy, nos vamos a reencontrar nuevamente en las aulas de la facultad. Ahí lo vamos a conocer las caras. ¿Queda claro? Anótese. Claro, clarísimo. Bueno, solamente una persona ha dicho que entendió, el resto parece que... Quedó claro, Lice. Sí, quedó claro. Quedó claro. Ya. Perfecto. Bien. Vamos a entrar a nuestra aula virtual para continuar nuestro estudio. ¿Tienen alguna duda sobre el práctico? Este es el momento de manifestarse. ¿Ya? Bien. Entonces estamos en funciones avances 2, ¿no? Ingeniero, antes que empiece, del práctico lo vamos a hacer separadito, ¿no? Una hoja. Es que yo recién nomás, digamos, estoy al tanto, es que adicioné la materia hace la anterior semana y estuve preguntando a mis compañeros que iba a hacer, o sea, digamos, aparte del cuaderno, creo, eso dijo, si me puede confirmar, ingeniero, por favor. Sí, aparte. Aparte, ¿eh? Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy las funciones racionales. Ese va a ser nuestro tema de hoy. La función racional. Estos son modelos matemáticos que también se pueden presentar dentro del área de la salud. ¿No? Voy a mostrarles, a ver. Por ejemplo, es un problema de cuando una persona tiene un accidente, para recuperarse tiene que ir a un fisioterapeuta, ¿no? Y eso tiene un costo. Mientras más quiera recuperarse la persona, más le va a costar, ¿no? Al comienzo se va recuperando sin problema, pero en la medida en que pase el tiempo, si quiere llegar a recuperarse un 100%, entonces tiene que hacer mucho más
terapia. Y fíjense que el costo se modela como una función racional. Entonces, ¿existen bastantes aplicaciones en el área de la salud? Sí, existen. Entonces nos vamos a concentrar un poquito en esta clase, en este tipo de funciones. Funciones racionales. Sus gráficas pueden ser un poquito difícil porque pueden tener bastantes elementos en estas gráficas. Miren una gráfica, por ejemplo, es esta gráfica de esta función, ¿no? En este caso, le vamos a calcular el dominio, le vamos a calcular asíntotas, asíntota vertical, asíntota horizontal, ¿no? Cortes con los ejes, rango. Estos son básicamente los elementos que uno calcula para estas funciones. Ahora, no es necesario que nos concentremos en funciones muy complicadas porque nos faltan herramientas como límites y derivadas. Hay funciones mucho más avanzadas, más complejas, que requieren otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, esta función tiene asíntota vertical y también tiene una asíntota oblicua. Y tienen valores extremos, que en este caso es un mínimo y en este caso es un máximo. A eso se llaman valores extremos. ¿Sí? Y el rango también, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir entrando en materia. Las funciones racionales es el cociente de dos polinomios. Miren, acá arriba tienen un polinomio P de X y acá abajo tienen un polinomio Q de X, ¿no? Entonces, de todo esto es importante determinar el grado del polinomio. Entonces, el grado de este polinomio P de X es N. Y abajo, el grado del polinomio Q de X lo vamos a llamar M. M. A ver, vamos a poner un ejemplo acá. Y igual a F de X. Igual. Esa. Cuatro X cubo. 4X cubo. Menos 5X cuadrado. Más 2. 3. X cuadrado. Menos 4X. Más 1. ¿Cuál sería el grado del numerador del polinomio P de X? A ver, ¿me ayuda? ¿Cuánto? Grado 3. ¿Y abajo? Grado 2. Perfecto. A eso se refiere el grado. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos le vamos a calcular que nos va a permitir hacer una gráfica más o menos aproximada? Lo primero que le vamos a calcular es el dominio. Cuando hablo de dominio me refiero a qué valores puede tomar la variable independiente X.
Entonces vamos a decir, el dominio van a ser todos los números reales menos aquellos que anulen el denominador. O sea, vamos a quitar aquellos valores que hagan 0, pero lo vamos a escribir un poquito más completa. Está. Bueno. Nuevamente, control C. Ya les decía que el dominio va a estar constituido por todos los números reales menos aquellos números reales que hagan 0 el denominador. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. Tenemos la siguiente función. 4x más 1 sobre x cuadrado menos 9. Yo tengo que calcular su dominio. Entonces tengo que decir, son todos los números reales menos, ahora me voy a fijar acá abajo en el denominador. Este denominador. Voy a pensar qué valor le doy a x, que elevado al cuadrado y restado con 9 me dé 0. 3. ¿Qué valor? 3. Le quito 3. ¿Qué otro valor? Menos 3. Entonces, el dominio son todos los números. Puedo darle yo cualquier valor a x menos el 3 y el menos 3. Porque esos anulan el Dicen, denominador. disculpe, ¿va a grabar la Sí. clase? No estoy grabando. Voy a grabar en el segundo periodo. Ahí está bien, ¿Ya? gracias. Bueno. Entonces, eso es importante, ¿ya? Vámonos con otro ejemplo. Cinco x cuadrado dividido 9 x cuadrado más 16. A ver, ¿cuál será el dominio ahora? Jóvenes. 4 menos 4. 4. No pueden decir 4.
Todos los reales, siempre tienen que decir. Todos los reales. Menos el 4 y el menos 4. ¿Por qué han quitado esos números? ¿Por qué han quitado esos números? 4 y menos 4. Porque multiplicado da 16 al A cuadrado. ver, comprobemos, a ver. 4 al cuadrado más 16. ¿Cuánto le da? 32. 32. 32. Entonces, yo me tengo que fijar que me dé 0, ¿no ven? Y aquí me está dando 32. Ujú. Por lo tanto, no, este está mal. ¿Qué pasará con el menos 4? A ver, menos 4 al cuadrado más 16. ¿Cuánto me da eso? 32. Igual 32. Y no me da 0. Más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el dominio? Mm. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que esto de acá no debe ir. No, porque estos valores no anulan el denominador. Entonces simplemente decimos que ese es el dominio. Todos los números reales. Le puedo dar cualquier valor a X y no va a pasar nada. Nunca se va a anular esto. Entonces sí que ese es el dominio. ¿Sí? Ahora, hay situaciones un poquito más difíciles de visualizar, que con un poquito más de trabajo sí se puede determinar el dominio. ¿Sí? A ver. Cuatro X menos 16 X cubo. Por ejemplo, ese ejercicio, miren. 4X menos 16X cubo. Entonces decimos que el dominio son todos los reales. ¿Cuál tenemos que quitarle? Tenemos que quitarle los que anulen el denominador, ¿no? ¿Correcto? Pero fíjense que aquí es más difícil visualizar. Entonces lo que uno puede hacer es plantear una ecuación. Igualar esto a 0. Igualar esto. Yo quiero que sea 0 para quitarlo, ¿no? Después saco factor común. 4X. 1 menos 4X cuadrado. ¿Eh? 1 menos 4X cuadrado. Sigo factorizando. 1 menos 4X cuadrado. ¿Cómo lo factorizo? ¿Quién me dice? Diferencia de cuadrados. ¿Cuánto me queda? 1 menos 2X por... 1 más 2x. ¿Ve? Por eso es importante haber hecho el práctico 0, ¿no? Ya han repasado ese tema. Puede ser. Bueno, entonces los valores, la solución de esta ecuación es X0, de acá X1 medio, y de acá X menos 1 medio, ¿no?
Entonces, el dominio va a ser todos los reales menos el 0, menos el 1/2 positivo, y menos el menos 1/2. Ahí está. Y ese es mi dominio. Fíjense, un poco más laborioso, pero no es tan difícil al final, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer elemento que uno tiene que calcularle siempre a estas funciones racionales. El cálculo del dominio. ¿Ya? Vamos con otro elemento que son los cortes con los ejes. Mire, la función corta el eje Y y corta el eje X, ¿no? ¿Sí? Vamos por acá. Intersección. Y este. Intersección. Ahí está. Estos son los cortes, miren. Cortes. ¿Ya? Es importante porque sabiendo los cortes, yo más o menos puedo visualizar cómo va a pasar la gráfica, ¿no? ¿Sí? Los cortes. Entonces, hay que llenar un pequeño cuadro, un pequeño cuadrito, que me va a ayudar un poquito a determinar los cortes. Entonces vamos a poner aquí en B, cortes con los ejes. Cortes con los ejes. Entonces vamos a hacer un cuadro así. Y así. Esto es X, Y. ¿No? Y acá vamos a anotar, cuando X valga 0, voy a tener el corte con Y. Y cuando Y valga 0, voy a tener el corte con X. ¿Ven? Vamos a ver el ejemplo. Un ejemplito acá. Tenemos este ejemplo. Fíjense que el dominio son todos los reales menos el 2 y el menos 2, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0. Menos 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0. Entonces estamos bien, ese es el dominio. Inciso A, se calcula el dominio. El inciso B, calculamos los cortes. Bueno, hagamos entonces este cuadrito. Llevemos este cuadrito acá. Entonces, miren, ¿cómo se hace esto? Vamos a escribir en esta ecuación el X, le vamos a dar el valor de 0. Entonces voy a obtener un resultado acá, mire. Y igual 0 más 3 dividido entre
0 al cuadrado menos 4. Arriba me da 3 y abajo me da menos 4. Menos 3 cuartos. Y ese sería el corte con el eje X. Con el eje Y, perdón. Menos 3. Entonces, cuando tenga la gráfica, en el eje Y, pero no es esta, ¿no? Vamos a ver. No, tampoco. ¿Podemos meter esta gráfica? ¿Sí? X más 3 sobre X cuadrado menos 4. X más 3. Ya saben cómo se mete esto, ¿no? X más 3 sobre X cuadrado menos 4. Ahí está. Pongámosle un color más azul, estilo 100%. Ya. El corte con el eje Y está aquí, ¿no? Lo puedo sacar. ¿Miren? Dice, menos, cuando X vale 0, Y vale menos 0,75. Este valor. O sea, menos 3 cuartos. ¿Ok? Y ahora, vámonos al otro. Cuando Y vale 0, vamos a calcular el corte con el eje X. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esta f de x, y le vamos a dar 0. 0 igual x más 3 sobre x cuadrado menos 4. Bueno, todo este denominador se pasa aquí a multiplicar el 0 y se hace 0, ¿no? Entonces nos va a quedar simplemente arriba x más 3. Y de acá, despejando x, pasa al otro lado como menos 3. Este valor menos 3 está en el dominio, sí está, ¿no? Por lo tanto, el corte va a ser en menos 3. El corte va a ser en menos 3. Miren acá, ¿no? Justamente, corte del eje X en menos 3. Y es el único corte, ¿no? No hay más corte. A ver. Ahí está, ¿no? Menos 3, 0. ¿Alguna duda hasta aquí? Dicen, buenas tardes. Disculpe, en el cuadrito de valores siempre se coloca como valor 0 a X y 0 a Y. Claro. Porque fíjense, X es 0 aquí y Y es 0 aquí. Cuando X es 0, cuando la X es 0, lo que voy a hallar es el corte con Y. Cuando la Y sea 0,
lo que voy a hallar en el corte con X. ¿Sí? Sí, Lisa, gracias. Les hago una pregunta. ¿Podría volver a explicar cómo encontró menos 3,0, por favor? Usted agarra y la función la iguala a 0. ¿Mira? O sea, f de x es y, ¿no? Esta f de x significa y. Yo quiero que esta y sea 0. Por eso digo la 0. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar 0. 0 multiplicado por x cuadrado menos 4 me da 0. Me queda x más 3. De aquí despejo x. Este más 3 va a pasar al otro lado a restar. Y ahí tengo el valor de menos 3. ¿Correcto? ¿Más preguntas? Lisa, ¿será que puede explicar un poco más del dominio, por favor? Aquí en el dominio tiene que pensar siempre en el denominador. Aquí está el denominador, mire. Entonces usted mentalmente tiene que dar valores a x, que elevado al cuadrado y restado con este número me dé 0. ¿Qué valor sería ese? Por ejemplo, 2, ¿no? Al cuadrado 4 menos 4, 0. Y el otro valor es menos 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Entonces digo, el dominio van a ser todos los números reales menos esos dos números que hacen 0 el denominador. Otra forma de encontrar esos números es planteando la siguiente ecuación. Agarro el denominador y lo igualo a 0. Y ahora voy a resolver esta ecuación. Bueno, lo puedo hacer por factorización. Y la solución de esto es 2 y menos 2. Y esos son los valores que tengo que quitarle a los reales para encontrar el dominio. ¿Okay? ¿Ahora está claro? ¿Señores? ¿Queda claro? Bueno. Entonces, ya tenemos dominio y tenemos los cortes, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos calcular? Bueno, vamos a hablar de las asíntotas. Asíntotas. Existen asíntotas. Una función racional, como esta de acá, puede tener asíntotas y también puede no tener asíntotas. ¿Ya? ¿Cómo se sabe? Cuándo tiene y cuándo no tiene. Bueno, vamos a aprender eso. Por ejemplo, miren, esta función tiene una asíntota vertical aquí en menos 2. Las asíntotas son rectas, verticales u horizontales, donde la función se va acercando cada vez más, miren. Pero nunca va a cruzar esa asíntota, ¿no? Se va acercando cada vez más. Por arriba en este caso y por abajo, ¿no? Pero podrían ir los dos por arriba, para arriba, que la función venga también así. ¿Sí? En ese caso se llama asíntota vertical. También hay la asíntota horizontal, ¿no? Y la función se acerca a esa asíntota. Miren cómo se acerca. En algunos casos, la gráfica la va a cruzar esa asíntota.
Eso puede suceder, miren. Que la gráfica venga así. Cruce la asíntota y luego se venga así, hacia la asíntota. ¿Sí? Puede pasar eso. Puede haber, hay funciones así. ¿Ya? Ahora, también existen funciones que tienen, la gráfica tiene más de una asíntota vertical. Más de una asíntota vertical. Por ejemplo, esta función, miren, esta función tiene dos asíntotas verticales, ¿ven? Una acá en -3 y otra acá en 3. ¿Sí? Dos asíntotas verticales. A ver este caso. ¿Listo? Vamos a ver esto. Por ejemplo, esta función, miren, no tiene asíntota vertical. No hay, para nada. ¿No? Esta tiene vertical. Tiene vertical. Pero hay una asíntota que se llama también horizontal. La gráfica de la vertical y horizontal. Esta es la horizontal. ¿Sí? El mismo concepto, ¿no? Bueno, ¿cómo saber cuál? Antes que eso, miren, esta función no tiene ningún tipo de asíntota, ni horizontal ni vertical. Ningún tipo de asíntota. Ya. Entonces vámonos a la parte teórica. Primero hablemos de la asíntota vertical. Vertical. Tiene mucho que ver, jóvenes, con el dominio. Estos valores de acá, estos de acá, son las posibles asíntotas verticales. ¿Sí? Son las posibles. Puede ser que sean, puede ser que no sean. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Primer caso, analicemos el 2. X igual a 2. Y vamos a reemplazar en nuestra función f de 2. Arriba me da 2 más 3. Y abajo me da 2 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto me da arriba? Me da 2 más 3. 5. 5. ¿Y abajo cuánto me da? 0. 0. Cuando me da un número sobre 0, entonces digo que esta es una asíntota vertical. ¿Ya? Esta es una asíntota vertical. Repito, cuando me da arriba un número y abajo me da 0, es una asíntota vertical. Vamos con el otro valor, menos 2. X igual a menos 2. Reemplazamos.
Me da, arriba me da menos 2 más 3 sobre menos 2 al cuadrado más 3 a menos 4, ¿no? ¿Cuándo me da arriba? 1, 1 y abajo 0. me ha dado un número y 0, ¿no? Entonces también es una asíntota vertical. ¿Correcto? Es una asíntota vertical. Esta función tiene dos asíntotas verticales, en 2 y en menos 2. Vamos a ver. Ahí está, miren. En menos 2 y en 2. Claro que los programas no lo grafican esas asíntotas, jóvenes. Son imaginarias esas rectas verticales. Si yo quiero graficar, entonces lo voy a hacer desde el teclado. X igual a 2. X igual a menos 2. Y le voy a poner, lo voy a hacer segmentado y rojo. Entonces voy a poner rojo y en estilo le voy a poner segmentado. Ahí está. Esta de acá también. Así. En color rojo. ¿Vieron? ¿No? Ahí están mis dos asíntotas. Menos 2 y 2. ¿Sí? Una cosa que se puede presentar es que tanto arriba como abajo me den 0. ¿Sí? O sea, cuando yo reemplace, me dé arriba 0 y abajo me dé 0. ¿Qué significará eso en la gráfica? ¿Qué significa eso en la gráfica? Bueno, eso puede significar, jóvenes, que la gráfica tiene un hueco como este de acá, miren, así. ¿Sí? ¿No sé? Eso significa que la gráfica tiene un salto. En el 2 no hay gráfica, ¿ya? Pero se grafica así como un circulito encima. Se llama discontinuidad evitable en matemáticas, ¿ya? O en los libros lo van a conocer como salto hueco, así. ¿Sí? No sé si me creen, pero así se suele llamar. Voy a poner acá hueco en una función. Hueco en una función. Miren, los huecos en una función racional son el resultado de partir factores comunes compartidos por el numerador y denominador. Estas son coordenadas por las cuales pasa la función, pero que no forman parte del dominio y el rango. A ver. Aquí está, miren, hueco. ¿Lo ven, no? Miren. Así como un circulito se grafica el hueco ese. ¿Ya? Entonces, ese tipo de palabras así informales se utilizan. Miren, aquí hay. ¿No? Eso sucede. ¿Cuándo sucede eso? Cuando al reemplazar me da 0 sobre 0, siempre y cuando la función esté en su forma simplificada, o sea, cuando ya no hayan factores comunes. ¿Por qué? Este 0 sobre 0, además de ser un hueco, también podría ser una asíntota.
Ya lo vamos a determinar con un ejemplito cuándo se podría presentar eso. Bueno, eso en cuanto a asíntota vertical. Hablemos de la horizontal. 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 Cuando la función tiene una asíntota horizontal. Bueno, eso tiene que ver, jóvenes, con estos valores que al comienzo hemos calculado. El grado N y M. Tiene que ver con eso. Vamos a llegar con esto para allá. Si nos dejan. Si nos dejan, podremos ser felices todavía. Aquí. Hasta ahí no más llega, ¿no? Se va a partir. Bueno, a ver ahí. Dejémonos ahí. N dijimos que era el grado del numerador, ¿no? N. Y M dijimos que era el grado del denominador. N y M. Entonces, ¿cuándo hay asíntota horizontal? Primer caso. Si N es menor que M, suponga que el polinomio de arriba sea grado 2 y el de abajo sea grado 4, por ejemplo. N menor que M. En ese caso, la asíntota horizontal siempre es y igual a 0. Y igual a 0. Toda la vida. No hay nada que calcular. Se fijan el grado, ¿no? Y listo, y igual a 0. ¿Sí? Y si el otro caso es cuando N es igual a M. En otras palabras, cuando son del mismo grado. Entonces la asíntota horizontal se calcula dividiendo este coeficiente entre este coeficiente. A sub n entre B sub n. Con esa formulita tenemos la asíntota horizontal. ¿Listo? Para nuestro ejemplo, miren, para nuestro ejemplo, nuestra función es x más 3 sobre x cuadrado menos 4. Igual x más 3 sobre x cuadrado menos 4. La pregunta, jóvenes, es ¿cuánto vale n y cuánto vale m? A ver. Dígame. 1. ¿En cuál caso estoy? 1 o 2. 1. Entonces, la asíntota horizontal va a ser siempre y igual a 0. Asíntota horizontal. En ese caso no hay asíntota horizontal. No hay. Pero después vamos a ver que si perdón, n es mayor que m con una unidad, una sola unidad de diferencia, la asíntota va a ser oblicua. ¿No?
es en otro caso. Pero en este caso, hay y igual a 0. Entonces se grafica y igual a 0. ¿Está? Sí. Esa es la asíntota horizontal. ¿Eh? La gráfica, en este caso, miren que la cruza la asíntota horizontal, ¿no? Viene la cruza, menos 3, ¿no? Baja hasta cierto lugar y luego empieza a acercarse cada vez más a la asíntota. Miren, en el infinito, cada vez más se acerca, ¿no? ¿Sí? Hay algún lugar donde es un mínimo, lo más bajo un extremo. Sin embargo, por la derecha no la cruza en ningún lugar, miren. Se acerca cada vez más. Aunque no se note, nunca la cruza. ¿No? No sé. No la cruza, ¿no? Por más que me vaya al infinito, no. Sí, sino que va bajando lentamente, pero así. Esas son las dos clases de asíntotas por ahora que vamos a ver. Bueno, teniendo los cortes y teniendo las asíntotas, teniendo el dominio, ya uno más o menos puede bosquejar una gráfica, ¿no? Sin problema. Ustedes también se pueden ayudar para hacer esta gráfica haciendo una tabla de valores. 9, 3. Para hacer una tabla de valores de esta función x más 3 sobre x cuadrado menos 4, nos vamos a ir al mode que dice 7 tablas. Entonces elegimos 7. Y ahí me sale f de x. Como tengo un quebrado, le voy a dar quebrado. Arriba voy a poner x más 3. Para llamar a la x, vamos a utilizar esta tecla roja. Entonces, alfa x más 3. Abajo, x cuadrado menos 4. Alfa x al cuadrado menos 4. Cuadrado menos 4 le damos igual. Cuando le salga g de x, no lo toman en cuenta, le dan igual. Estar. ¿Qué significa estar? Comenzar. Inicio. Comenzar. Inicio. Entonces yo lo que estoy queriendo hacer es una tabla de valores, ¿no? Una tabla de valores. ¿Y de dónde voy a empezar mi tabla? ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si empezamos en menos 5? En menos 5, luego menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2, 3, 4. Lleguemos hasta 5. Entonces empecemos en menos 5, dijimos, ¿no? Entonces le damos menos 5. Entonces empezamos en menos 5 hasta 5 y esto es de 1 en 1. Y ahí está. Con eso tienen una tabla de valores. ¿Sí? Una tabla de valores. Fíjense. ¿No? Lo interesante es que con esta tablita ustedes pueden graficar acá esos valores, ¿no? Y van a tener una serie de puntos, ¿no? Que les va a ayudar a
tener una gráfica más o menos más precisa, ¿no? Esa tabla les va a dar puntitos así. Así, ¿no? Puntos así. Hasta 5. Y del otro lado también así, ¿eh? Mientras más valores le den, más preciso. Y por acá nos va a dar así. ¿Sí? Entonces ya más o menos uno tiene una idea y puede bosquejar una gráfica, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? A ver, veamos a ver qué podemos hacer con estas funciones. ¿Algún ejercicio antes de hacerlo práctica? Ya. Veamos con este ejemplo. Aplicaciones. A ver, ¿algún estudiante puede leer el problema? Yo dije, problema. En un programa nacional para inmunizar a la población contra cierto tipo de gripe, los funcionarios de salud pública encontraron que el costo de vacunar al X% de la población era aproximadamente FX igual a 150X sobre 200 menos X millones de dólares. Ya. Perfecto. Excelente. Entonces, me están diciendo que para poner vacuna a esta población, el costo está dado por este modelo. O sea, F de X es el costo, ¿no? De la vacuna. Que está dado en millones de dólares. Y aquí, la variable independiente es el porcentaje de la población vacunada, ¿no? Bueno, primera pregunta, jóvenes. ¿Cuál es el dominio? A ver. ¿Qué me puede decir? ¿Mm? Población. ¿El dominio es la población? X, sí. El porciento de la población. ¿Pero cuánto vale? La cantidad de personas. Al 100%. ¿Otra vez? Sin miedo. No es al 100%. ¿De dónde a dónde? Puede tomar esta X desde 0 hasta dónde? 100. Hasta el 100% 100. de la población. 0 si no se vacunó nadie. 100 si se vacunan todos. Pero si lo miramos así, podríamos pensar que el dominio
son todos los reales, con lo que hemos aprendido, menos el 200, ¿no ven? Porque este valor es el que anula el denominador. Pero este es un problema donde la X tiene ya una restricción, que es la del porcentaje. Por eso miren cómo el dominio ya no es este, sino es este de acá. La variable X significa porcentaje y ella puede tomar valores desde 0 hasta 100. ¿Sí? Desde 0 hasta 100. ¿Ven la diferencia, no? Entonces, algunos estudiantes en los exámenes me han puesto esto. Yo le he puesto esto. Porque no han entendido el problema. ¿Ya? Cuando se trata de problemas de aplicación, siempre hay que mirar bien cuál es el contexto del problema para determinar el dominio. Me tengo que preguntar qué valores puede tomar la variable independiente. Eso me tengo que preguntar. ¿De acuerdo? Ahora. Ok. Bueno, ahora vámonos al punto B. ¿Cuánto cuesta vacunar? Otra pregunta. ¿Cuánto cuesta vacunar al 30% de la población? ¿Cómo voy a calcular esto? Bueno, simplemente me están diciendo que X tiene que valer 30. Entonces, voy a reemplazar. Sería 150 por 30 partido por 200 menos 30. Hagan los cálculos. $26,4 millones. Entonces, esto lo tienen que calcular con su máquina, los que tienen. Sí, ¿no ves? 150 por 30 y abajo 200 menos 30. 26,4 millones. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta vacunar a la mitad de la población? ¿Ya? ¿Cómo lo van a calcular? Muy bien. Significa que X vale 50. Entonces reemplaza. ¿Cuánto le da?
50 millones. Ya estuvo. 50 millones. Y una pregunta que podría ser si en inciso C, B, si dispongo de 100 millones, si dispongo de 100 millones, pregunta a qué porcentaje de la población puedo vacunar. Puedo vacunar. ¿Sí? Si dispongo de 100 millones. ¿Cómo se calcularía esa pregunta? F de X sería millones. Muy bien. Entonces, en vez de f de x, le ponemos 100. Igual 150x, 200 menos x. A ver, les voy a dar un minuto para que despejen x. Un minuto. Despejen x. Me sale 80. 80. ¿Ya? A ver. ¿Es necesario que lo hagamos? ¿O no? Sí, ingeniero. Se multiplica en cruz. Esto por esto y esto por esto. 100 por 200 menos x igual a 1 por 150x. Aquí me va a dar 2, 1, 2, 3, 4 menos 100 por x. Aquí me va a quedar 150x. Entonces 2, 1, 2, 3, 4, 150x más 100. Está restando, pasa a sumar.
250x más 100x. 250. ¿No? Y de acá 80 sale, ¿no? X. Ahorita vamos a ver. Se divide esto. A ver. 2, 1, 2, 3, 4. 250. 80%. Entonces, la respuesta se puede vacunar al 80% de la población. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Esa es una aplicación. ¿Ya? El viernes, no se olvide, pasamos clases normales, virtual. Recién la próxima semana vamos a volver a las clases presenciales, ¿no? Y vamos a seguir haciendo más ejercicios de revisando algunos modelos de examen para ver las preguntas de este tipo que pueden hacer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Quedamos ahí entonces con ustedes, ¿ya? Quedamos ahí. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Bueno.